Buenas noches, mis hermanitos, todos los que ya se están conectando. Damos gracias a papá por estar un día más aquí. Así que estamos esperando que se conecten algunos más para dar comienzo, ¿cierto? Esta noche, como los días lunes, estamos entregando una palabra del Señor. Estamos hablando de Cristo, ¿cierto? Y queremos que seas participante también del Señor, ¿cierto? Damos gracias por los que ya están. Queremos ya estar comenzando, estar orando al Señor y dar una palabra, ¿cierto? En esta noche. El Señor tiene algo lindo para nosotros en esta noche, una palabra. Y es el motivo de nuestra transmisión. Así que estamos esperando que se conecten algunos que faltan, ¿cierto? Para ya dar comienzo y estar hablando de Cristo, que es lo que más nos llena a nosotros, poder hablar del Señor. Así que vamos a estar orando, vamos a hacer una oración cortita mientras se conectan los hermanos. Recordar que los días lunes estamos transmitiendo a las 8 de la tarde y los días miércoles nos estamos reuniendo también a las 7:30 de la tarde. Por ahora estamos con reuniones de hogares y estamos reuniéndonos acá en Población Nueva Esperanza, pasaje 1364. Así que esperamos contar con los que lleguen, ¿cierto? Con los que se conecten también los días lunes. Porque la idea es poder conocer al Señor, la idea es poder conocer a Cristo. Que nada nos desvíe la mirada del Señor Jesucristo. Vamos a orar a esta hora para estar escudriñando un poquito la Escritura, ¿cierto? Y entregando un mensaje del Señor, hablando del Evangelio en realidad. El Evangelio es una persona, el Evangelio es Cristo en mí. El Evangelio es, no soy yo actuando como Cristo, ¿cierto? Sino que es Cristo actuando en mí. Ese es el Evangelio. Entonces vamos a orar para que en esta noche el Señor nos revele su palabra, nos revele su persona y podamos comer al Señor en esta noche. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, papito, por este tiempo que nos regalas, por esta noche después de un día, Señor, de trabajo, de quehaceres. Todos tenemos cosas, papá, en el día, pero queremos apartar este ratito, Señor,
lo que tú nos des en esta noche para poder compartir de ti, para poder hablar de ti, Señor. Queremos, Señor, ministrar tu propósito, papá, y tu propósito es darte a conocer a los hombres, a las personas, Señor, y querer impartirte también en el hombre, tú, Señor, en vida y naturaleza, para que seamos tu expresión, Señor amado. Por eso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, por aquellos que están escuchando, por los que van a ver este video también, sean, Señor amado, tocados profundamente por tu persona, no por nosotros, sino por tu persona a través de tu Espíritu Santo, y puedas, Señor, llevarlos al conocimiento de tu persona, Señor. Es nuestro anhelo y es el propósito por el cual queremos impartir vida en esta noche. En el nombre de Jesús. Damos gracias, papá, ¿cierto? Ya tenemos algunos conectados, algunos saludos. Bendiciones, dice Beatriz Bachler. Saludo igual para la señora Beatriz, ¿cierto? Y su familia, para Jennifer Muñoz, Sofía Gómez, Joana. Un saludo para Janet Gaete también, para los que están conectados en Temuco, en Tolten, ¿cierto? En Talcahué, en Castro. Para los amigos que están acá en Quellón, también saludos para todos. Para todos en esta noche. Así que vamos a buscar rápidamente una palabra que el Señor ha venido, todo este tiempo ha estado el Señor tratando con un tema que nos cuesta mucho a nosotros, a los seres humanos. Porque vemos nuestra condición, ¿cierto? Vemos mucho nuestra condición caída y nos impide ver el propósito de Dios. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, Dios tiene un testimonio y Dios quiere darse a conocer y quiere dar a conocer su propósito, su plan, su testimonio, ¿cierto? Nosotros, cada uno de nosotros tenemos un testimonio, tenemos un plan, tenemos proyectos de vida, ¿cierto? Que van y funcionan en torno a nuestros propios intereses, a lo que queremos lograr en la vida, pero Dios tiene un propósito. Y Juan lo dice muy claramente, en 1 Juan capítulo 5 dice que el testimonio de Dios es mayor que el testimonio de los hombres. Y este es el testimonio de Dios, que Él nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, el Señor quiere darnos a conocer todas estas cosas que a lo mejor nosotros pasamos por alto. Pensamos que todo funciona en base a la iglesia, en ir a los cultos, ¿cierto? En cantar canciones, y todo consiste a lo mejor en orar, en ayunar, en hacer cosas para Dios, ¿cierto? En la iglesia, pero Dios tiene un plan y quiere llevarnos un poquito más allá, ¿ya? Quiere llevarnos un poquito más allá, y para esto el Señor tiene una palabra en el libro de Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, del versículo 3 en adelante vamos a leer un poquito la palabra del Señor. Dice así la escritura en Efesios capítulo 1. Si usted tiene su Biblia ahí en su manito, puede tomarla, ¿cierto? O en su celular. Efesios capítulo 1, versículo 3. Mire lo que nos va a hablar aquí el apóstol Pablo, ¿cierto? Pero en realidad es el Señor quien está hablando, es su palabra. Miren, Pablo dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Mire, es un poquito largo esta parte, pero Pablo nos está hablando una palabra que no es común. Es más, ¿dónde está Pablo cuando escribe esto? Pablo está encarcelado en Roma, está en una cárcel, está amenazado todos los días, sufriendo hambre, sufriendo amenazas de muerte constantemente, y Dios le da a Pablo, ¿cierto?, que él escriba una carta a los Efesios. Él escribe estando en esta situación, una situación compleja, una situación en la que a lo mejor ninguno de nosotros lo podría hacer, pero Pablo estaba en una situación compleja para acá. Si nosotros lo miráramos humanamente, ¿cierto?, era una situación compleja. Pero él escribe esto y le larga todas estas verdades, como se dice, ¿cierto?, le tira toda la carne a la parrilla a los Efesios. Pero él está consciente de que ellos no lo iban a entender. Ellos no lo iban a entender. Entonces, después más adelante, Pablo ora y dice, yo no ceso de orar por ustedes, ¿cierto? No ceso de orar a Dios por ustedes, para que Dios les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación. Para poder entender y comprender esto, hermanos, nosotros necesitamos tener un espíritu de sabiduría y de revelación que viene de Dios. No necesitamos solamente comprenderlo en la mente, sino que esto es una verdad espiritual. Ahora, es preciso decir que Pablo recibió todas estas verdades. ¿Cuándo las recibió? Pero las recibió ¿para quién? Para la iglesia, para nosotros, para los hijos. ¿Y cuándo las recibió? Mire lo que dice el versículo 4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Pablo está hablando a la iglesia y les dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Miren, Efesios es un libro que no es terrenal, es un libro que habla de la eternidad. Si nosotros tan solo nos pudiéramos elevar un poquito y pudiéramos salir de la tierra, mire, piensa en este mismo minuto, en este mismo instante, salir de todo lo terrenal, salir del tiempo, fuera del cronos del hombre, de toda la creación, y estar en la eternidad, estar en lo alto, donde está Cristo. Porque allí estamos nosotros, allí está la iglesia del Señor, está en lugares altos, en lugares deleitosos. Entonces Pablo, ¿qué quiere hacer? Quiere trasladarnos a través de esta epístola, quiere trasladarnos a nosotros, de todo lo terrenal, quiere trasladarnos para enseñarnos una verdad eterna, una verdad celestial, pero que no ocurrió acá. Todo esto que estamos nosotros viendo acá, esta escritura, ¿ocurrió cuándo? Mire, el versículo 4 dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Ya Pablo está hablando y está dando una posición y está dando que todas las bendiciones que acabamos de leer se nos fueron dadas a nosotros, pero no en el tiempo que venimos a existir nosotros, sino que nos está llevando a la eternidad. Nos está llevando, ¿cierto?, no a un momento, sino que a un lugar eterno, en donde nosotros ya fuimos escogidos. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cómo recibe Pablo todo esto? Pablo recibe todas estas verdades y dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 12:2, 2 de Corintios 12:2, Pablo vive una experiencia y él dice, conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso de Dios, donde él vio cosas inefables, cosas que al hombre le son, ¿cierto?, no le son permitidas, ¿cierto?, expresar, no le son permitidas hablar. ¿Por qué? Pablo vio cosas que eran difíciles de explicar, no se podían explicar. Vio cosas que eran ilegales, que no hay palabras para descifrar lo que él vio.
Entonces, esa experiencia, Pablo la tenía en él. Por eso él dice, yo volveré a las visiones, no me gloriaré en mí, sino que vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. En eso se gloriaba en él, en ese hombre que había visto todo esto que Dios le había entregado. Ahora, todo esto estaba oculto. Todas estas bendiciones de las que Pablo está hablando no le habían sido manifestadas a hombre alguno. Dios nunca, ni en el antiguo pacto, había revelado a un hombre el propósito por el cual todas las cosas fueron creadas. Todas las cosas fueron creadas con un propósito. Dios tenía un propósito. Es más, Él lo dice acá. En el versículo 11 dice que en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. O sea, Dios tenía un propósito delante de Él. Pero este propósito no lo conocía hombre alguno. Entonces, desde el antiguo pacto el Señor empieza a hablar. Y Él, por ejemplo, en Jeremías 23, 18, Él habla del secreto de Jehová. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién oyó la palabra de Jehová? ¿Quién estuvo en su secreto? Él habla del secreto. En Isaías 46, 9, 10, igual el Señor está hablando, el mismo principio, que Él habla sobre que su consejo permanecerá. En su consejo Él tomará decisiones y hará lo que Él quiera. También está hablando del mismo principio. Y el mismo principio lo habla aquí en Efesios 1, donde dice que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Está hablando del mismo principio. Está hablando de que estas cosas que son las bendiciones espirituales que nosotros recibimos en Cristo, Dios, en su consejo, en su secreto, en su designio, en la eternidad, no en el tiempo, en la eternidad, Dios decidió bendecirnos a nosotros. A usted y a mí. Decidió bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, no en la tierra. Sino que, ¿pero cuándo se dio esto? Esto se dio en la eternidad. Esto no se dio en el tiempo. Entonces, todo esto estuvo en el consejo, estuvo en el secreto de Dios por las edades. Colosenses, en el libro de Colosenses, capítulo 1 en adelante, dice que este era el secreto que estuvo oculto, ¿cierto? Desde los tiempos, desde las edades. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Hay una esperanza de gloria en nosotros? Sí, es Cristo. Pero esto no había sido revelado. Entonces, ¿a qué nos quiere llevar el Señor? Nos quiere llevar a que nosotros podamos conocer cuál es su propósito. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cuál es el propósito de Dios? Porque a veces las personas nos hablan y nos dicen, Dios tiene grandes cosas para ti. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene grandes planes para tu vida. ¿Cierto? Pero ¿se ha preguntado alguna vez cuál es el propósito real de Dios? Porque Dios también tiene su propósito. Y este propósito no es como nosotros lo pensamos. Porque a veces nosotros nos equivocamos al pensar de que las bendiciones, por ejemplo, que aquí está hablando Pablo, son bendiciones, cosas, ¿cierto?, que recibimos aquí en la tierra como herencia, como vehículos, como casas, como un buen trabajo, qué bendición, ¿cierto? Pero cuando Pablo dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual, la palabra bendición quiere decir hablar bien de. O sea, Dios habló bien de nosotros, de ti y de mí. ¿Y qué habló Dios de nosotros? Dios habló una palabra de bendición, pero esa palabra se transformó en todo lo que nosotros recibimos por la gracia de Dios. Él habló una palabra. ¿Cuándo? En la eternidad pasada. Esto es algo que a lo mejor nos vuela la cabeza y decimos, oye, pero ¿cómo? Pues si yo, ¿cuándo recibí la salvación? La salvación la recibí cuando acepté a Cristo. ¿Cuándo fui hijo de Dios? No, si fui hijo de Dios cuando recibí. ¿Cuándo recibí la gracia? ¿Cuándo recibí la vida eterna? ¿Cuándo recibí la naturaleza divina, cierto? Entonces tenemos un concepto nosotros, aquí en la tierra, como hijos de Dios, tenemos un concepto muy básico y tenemos un concepto limitado. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos un espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces Pablo, ¿qué hace? Le dice a los efesios, miren, muchachos, les voy a tirar todo lo que yo recibí en el tercer cielo, en el paraíso, donde yo recibí cosas
que no hay palabras para expresarlas. No hay palabras para expresar el propósito por el cual todas las cosas fueron creadas. No hay palabras para expresarlo. Pero yo voy a tratar de expresarlo de la mayor profundidad que pueda, pero sé que ustedes no lo van a entender, le dice Pablo a los Efesios. Pero por lo mismo estoy orando por ustedes, para que reciban un espíritu de sabiduría, de revelación. ¿En qué? Mire, versículo 17 del mismo capítulo ahí, versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, ¿cuál es el propósito que Dios tiene? Uno de los propósitos, miren, ¿qué quiere Dios? El Señor, dice Juan 17:3, dice, esta es la vida eterna. Hablando el Señor, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, Pablo está hablando lo mismo aquí, dice que el espíritu de sabiduría y de revelación tiene que venir a nosotros, ¿para qué? Para conocerlo a Él, para el conocimiento de Él, para saber quién es Dios. Hoy día hay mucha falta de identidad, porque no sabemos quién es Dios para nosotros. Hay mucha gente que se toma de Dios solamente para pedir cosas, pero no sabe quién es Dios para Él. Entonces, tú y yo fuimos escogidos, primero fuimos escogidos delante de Él, ¿dónde? En el secreto de Dios, en el consejo de Él, en donde estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ellos estaban en la eternidad, no existían ángeles, no existía la tierra, no existía el universo, no habían estrellas, no había nada. Pero en ese consejo que ellos tomaron, en el secreto de Jehová, allí el Padre toma la decisión, ¿cierto?, de poder bendecirnos a nosotros y hablar una palabra para nosotros, ¿cierto?, y darnos todas estas bendiciones. Primero, escogernos. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Hay mucha gente que busca la santidad hoy día y dice, no, esto no es de Dios, esto es de Dios, esto no es de Dios, esto es de Dios, esto es bueno, esto es malo, ¿cierto? Pero si tan solo supiéramos que Dios nos escogió, miren, antes de que exista el pecado, antes de que existan las doctrinas, Dios nos escogió a nosotros y dio una palabra de bendición para cada uno de nosotros y dijo, yo los voy a escoger a ellos, en su secreto, mire, estaban ellos ahí y ellos van a ser para mí y ellos van a ser sin mancha, van a ser santos. ¿Para quién? Para mí. ¿Verdad? Pero no dice solamente eso, dice que fuimos escogidos en amor. ¿Para qué? Para ser hijos de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. O sea, porque Él quiso nomás. Porque Él quiso bendecir, ¿no? Él lo dio. Solamente porque Él quiso, no es por nuestras obras. A veces nos creemos buenos, hermano. Creemos que con nuestras buenas obras decimos, bueno, el que obra bien, le va bien, pues cierto. El que es bueno, bucha, todo se le... Pero no es así. Tú y yo fuimos bendecidos antes de nuestras obras. Antes de existir. ¿Qué más recibimos? Miren, fuimos hijos por medio de Jesucristo. Para la alabanza de su gloria, recibimos la gracia, fuimos aceptos en Cristo, recibimos la redención de los pecados, miren, el perdón de pecados, la abundancia de la gracia del Señor también en nosotros. ¿Para qué? También nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál era el misterio de su voluntad? De reunir todas las cosas en una persona. ¿Por qué nosotros debemos estar en Cristo? Miren, ¿cuántas de las personas hoy día que caminan en las iglesias están en Cristo? Es difícil, ¿cierto? Pero el Señor tomó una decisión en ese consejo, mire, en ese secreto, en la eternidad, donde estaba Él solamente. Y Él tomó la decisión de reunir todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, todas las cosas las reunió en una persona. Todas las bendiciones, la paz, el amor, el gozo, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, los frutos del Espíritu, todo lo reunió en una persona, en Cristo. Amén. Y en esa persona nosotros somos aceptos delante de Él. Entonces Él nos regaló, ¿qué cosa? Nos regaló a Cristo, nos regaló a su propio Hijo. Pero ¿qué más? También dice que nosotros tuvimos herencia. Miren, según
su propósito nosotros tuvimos herencia, para que seamos alabanza de su gloria. O sea, el Señor nos dio una cantidad de bendiciones. Miren, fuimos escogidos ante la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha. Nos dio, nos tomó como hijos, ¿cierto? Nos dio la gracia, nos dio a Cristo, nos dio todo, todas las cosas se nos fueron dadas, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. O sea, tú y yo, miren, tú y yo fuimos perdonados, fuimos redimidos por la sangre del Cordero, fuimos muertos y fuimos resucitados antes de darnos cuenta que existiera un Jesús aquí en la tierra. ¡Qué maravilloso! El plan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en su consejo eterno de Dios, donde Dios conocía todas las cosas, sabía que nosotros íbamos a fallar. Y para eso Él ya tenía el plan de redención. Desde antes de la fundación del mundo, ya tenía algo preparado. Tenía provisión Dios para nosotros. Y todo gracias a Él. No es gracias a mí. No es porque yo me porte bien. No, es porque Él me bendijo. Antes de que yo existiera, yo nací bendito. Yo nací siendo hijo. Yo nací apartado para mi Padre. Yo nací sin mancha. Yo nací siendo hijo de Dios. Para Él fui creado. Porque dice la Biblia que en Él fueron creadas todas las cosas por Él y para Él. O sea, todo lo que está creado es para el Señor. Qué rico es poder entender, ¿cierto?, todas estas cosas. Entonces Pablo le está hablando a los efesios, le dicen, miren muchachos, ustedes no van a entender esto. Y quizás nosotros hoy día, los que estamos aquí, todos los que estamos escuchando, yo mismo, ¿cierto?, no vamos a comprender todo esto al tiro, ¿cierto? Pero esto es paulatino, es progresivo, la revelación del Señor es progresiva. Pero Dios, ¿a qué nos quiere llevar? Miren, este libro fue escrito alrededor de 2000 años casi ya. Y todavía esta verdad no ha sido revelada en este tiempo. Y Dios la está comenzando a traer. Pero si nos vamos más atrás, esto fue dado en la eternidad. Antes de que existan todas las cosas, esto ya había sido escrito por el Señor. Y había sido dado para nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para comprender quién soy yo? Si yo soy amado, soy hijo de Dios, tengo todo, fui separado para Él, fui amado por Él, me dio a su Hijo, me dio todas las bendiciones que pueden existir. Hoy día Jesús dijo, todo es vuestro, todo es nuestro, somos herederos, mire, tuvimos herencia, más encima. ¿Por qué? Porque Dios quería compartir con nosotros. No quería solamente Él contemplar a su Hijo y la hermosura que había en Él, sino que Él decidió en su consejo, en su secreto, que cada uno de nosotros, los que hoy día creamos en Él, también pudiéramos contemplar a Él, también lo pudiéramos contemplar y pudiéramos conocerlo. No hay nada más maravilloso y no hay nada que Dios no quiera, ¿cierto?, que Dios no quiera más que sea que nosotros le conozcamos a Él. Él quiere darse a conocer, ¿cierto? Pero hoy día tenemos muchas distracciones, hermano. Tenemos muchas distracciones. Estamos metidos, ¿cierto?, en una religiosidad en donde nosotros no podemos ser elevados. Mire, el libro de Efesios es un libro elevado, no es un libro terrenal. Es un libro que habla de cosas eternas, de cosas que ya hemos recibido en la eternidad, que están fuera de la tierra. Imagínense. No están acá, donde nosotros nos encajonamos acá, ¿cierto? Y nuestra predicación siempre se enfoca ¿cierto?, desde el nacimiento de Cristo hasta la cruz, y ahí está nuestro mensaje, que por lo demás no está mal. Es bueno hablar de la vida de Jesús, de hablar de lo que está escrito, ¿cierto? Porque hay mucha comida. Pero el Señor también quiere llevarnos un poco más allá. Quiere que podamos conocerlo a Él. ¿Qué decidió Él? ¿Para qué fui creado? ¿Cuándo fui bendecido? Miren, el Señor nos dio dos cosas a nosotros cuando nosotros lo recibimos a Él y cuando nosotros creímos en Él. Primero, el Señor nos da vida eterna a nosotros, ¿cierto? Él nos da la vida eterna. Y la vida eterna es una vida que está fuera del tiempo, donde no hay muerte, donde la vida no tiene una fecha de vencimiento, no caduca.
es una vida que permanece, es la vida eterna de Dios, que está por sobre la muerte, ¿cierto? Entonces, recibimos eso, pero también recibimos, dice 2 de Pedro 1:4, que nosotros también fuimos participantes de la naturaleza divina de Dios. O sea, el Señor nos dio su vida a nosotros por creer en Él. Todo esto funciona en la fe. Nos dio su vida, pero también nos dio su naturaleza. Por eso dice que nosotros fuimos escogidos para ser santos y sin mancha. ¿Qué es ser santo? El único santo es Dios. Dios es santo. Y fuera de Él no hay otro santo, pero Él nos incluyó en Él. Entonces, como nos incluyó en Él, nosotros somos santos. Y ser santo significa ser distinto, ser diferente. El único distinto, el único diferente en toda la creación es Dios. Y si Dios está en nosotros, Dios nos hace diferente a nosotros también. Pero eso no fue acá. Eso fue antes de la fundación del mundo, que nosotros fuimos santos. Porque Él nos creó en Él, por Él y para Él. Pero antes de que existan todas las cosas. Y sin mancha también. Entonces, qué hermoso es poder comprender estas cosas que a veces, ¿cierto?, a lo mejor pasamos por alto, o a lo mejor lo entendemos de una manera superficial, porque para todo esto, miren, todo lo que es el libro de Efesios, Colosenses, Filipenses, necesitamos un espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora, es verdad que Jesús, miren, es verdad que Jesús perdonaba pecados antes de ir a la cruz. Es verdad que Jesús, en una oportunidad, le subieron a una persona, ¿cierto?, discapacitada, la subieron por el techo, ¿cierto? Sus amigos abrieron el techo de la casa donde estaba Jesús predicando, y estaba el Señor ahí predicando, y estaba llena la casa, ¿cierto? Y se formó un alboroto. Los amigos sacaron el techo de arriba y subieron a su amigo que estaba, ¿cierto?, postrado, y el Señor le dijo: hijo, ten fe, le dice, tus pecados te son perdonados. Pero Cristo aún no había muerto por él. En nuestra mente, ¿cierto? Él no había sido crucificado todavía aquí, en la tierra. Pero Él ya perdonaba pecados. ¿Por qué le perdonó los pecados antes de derramar su sangre? Si la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Cristo todavía no moría. Pero Cristo le estaba perdonando los pecados a ese hombre antes de morir. ¿Por qué? Porque Dios había hecho provisión antes de la fundación del mundo. Cristo ya había muerto por nosotros. Gloria a Dios, sí. Qué maravilloso es esto, hermano. En esto uno descansa. Porque es un regalo, y más encima porque a Él se le ocurrió. Porque Él quiso, dijo, porque le pareció bien. El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así lo dice Apocalipsis 13:8. Dice que el Cordero fue inmolado desde el principio de los siglos. Miren, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, estaban ellos, ¿cierto? Y estaban en la última noche antes de salir de Egipto, de la esclavitud, porque fueron esclavos por más de 400 años. Y ellos celebraron la Pascua. Y el Señor le dice que mataran un cordero y que la sangre del cordero lo pusieran en los dinteles de las puertas. Entonces ellos obedecieron, Moisés les dijo, y ellos pusieron la sangre en los dinteles de las puertas. Y esa noche pasaba el ángel de la muerte y iba a matar a todo primogénito. Y la Biblia enseña que esa noche pasó el ángel de la muerte, pero las casas que estaban con la sangre del cordero en los dinteles de las puertas no murieron. Solamente murieron aquellos que no tenían la sangre marcada en las puertas. ¿Por qué pasó eso? ¿Sabe por qué pasó? Porque en esas casas que estaba la sangre en los dinteles, ya había un muerto. Y ese muerto fue el Señor Jesucristo, que ya había muerto antes de la fundación del mundo. Entonces, tú y yo fuimos perdonados, fuimos hechos justos, fuimos santos, sin mancha, hechos hijos de Dios, con herencia, recibimos la gracia. Todas las bondades se nos fueron dadas, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Fuimos perdonados. Antes de que nosotros nos arrepintiéramos, ya Dios nos había perdonado.
en el principio de los tiempos, en la eternidad, en su consejo. Él lo decidió, Él lo quiso. Y hoy día quiere revelarlo a nosotros, a los hijos de Dios, que nosotros conozcamos esta verdad. No es por nuestras fuerzas que nosotros somos salvos. No es por nuestras fuerzas que Dios nos bendice. Dios nos bendijo porque Él quiso bendecirnos. Entonces, antes de darnos cuenta que nosotros ya éramos perdonados, Dios ya nos había perdonado. Antes de que nuestros pecados fueran perdonados, antes de darte cuenta que había un Jesús en la tierra, Dios ya nos había perdonado antes de la fundación del mundo. ¡Qué maravilloso, hermano! ¡Qué maravilloso es ver que el Señor hizo todo a favor de nosotros! Por eso nosotros nos sentimos inmerecedores y necesitamos responder a Dios y empezamos a hacer cosas para Dios, a hacer cosas y hacer cosas, ¿cierto? ¿Y cómo le sirvo? ¿Y qué hago ahora? Y hay que hacer esto y hay que hacer esto otro, ¿cierto? Y hay que servir a Dios. Y Dios dice, no, si yo no quiero que me sirvan, yo quiero que me conozcan. Yo quiero que conozcan las verdades eternas. Yo quiero que conozcan que yo ya los bendije a ustedes. Ustedes son benditos. Ustedes no son cualquier cosa. Yo los bendecí. No porque una persona te diga, Dios te bendiga, vas a ser bendecido. No, porque si tú eres hijo, tú recibiste todas estas bendiciones que están en Efesios capítulo 1. Todas estas bendiciones te fueron dadas por el Padre, por Dios, que lo decidió en la eternidad, antes de que existieran todas las cosas. Él lo decidió en su secreto. Él lo decidió. Toma esta palabra, hermano. Hermana, Dios nos está hablando. Él se está dando a conocer en este tiempo. Él está rescatando a sus hijos. Él está haciendo un retorno a Él. Él está rescatando hoy día a su iglesia, a los que han creído en Él. De la religión, de todo lo que ha sido pervertido el Evangelio hoy día. Porque el Evangelio no son doctrinas. No es vestirte de una forma, no es hablar de una manera distinta. No es regirte por doctrinas. El Evangelio es Cristo en mí. Es una persona que Dios nos regaló antes de que existiéramos. Aleluya. Qué lindo, qué maravilloso son los misterios de Dios para nosotros. Por eso en este tiempo el Señor está levantando una generación, miren, no solo acá, en todo el mundo. En todo el mundo el Señor nos está atrayendo a sí mismo, nos está atrayendo con sus verdades, con su palabra. Este no es un mensaje nuevo, mire hermano. Este es un mensaje súper viejo, pero que no se nos ha sido revelado. No se nos ha sido revelado, porque no hemos comprendido cuál es su propósito de Dios. Entonces Dios hoy día nos ha dado a conocer, Dios nos está abriendo su corazón. Siempre lo ha tenido abierto, pero no lo hemos comprendido. Debemos orar por un espíritu de revelación. A todos los que conocemos a Cristo, debemos orar para que Dios nos revele esto. Esto no es solamente de media hora, de 40 minutos. Esto es una vida. Es una vida. Dios se va a ir revelando. Dios va a ir entregando sus verdades. Dios va a ir sacando sus verdades y revelándola a cada uno de los que está escuchando en esta hora. Y de los que van a escuchar este video también. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿Jesús perdonaba pecado antes de morir en la cruz? Sí. ¿Por qué? Porque ya había muerto por nosotros. Amén. Entonces, Dios habitaba, miren, hermanos, para ir ya avanzando. ¿Dónde habitaba Dios? Dios habita, según 1 de Timoteo 6:16, miren, dice que Dios habita en luz inaccesible y nadie tiene acceso a Él. No hay ningún hombre que conozca a Dios que pueda tener acceso a Dios. Dios habita en luz inaccesible. Entonces, ¿qué significa la palabra luz? Miren, la palabra luz viene de la palabra fos, de donde uno saca la palabra fósforo o donde uno saca la palabra, ¿cierto?, foto. Entonces, cuando el Señor estaba creando todas las cosas, Él dice, sea la luz. Pero en realidad, lo que Él estaba diciendo, aquí hay una foto de mí. Gloria a Dios. Les regalo una foto. Gracias, Señor. Hermoso eres, Señor. Toda la creación habla de Dios, dice Romanos capítulo 1. Toda la creación.
No podemos contender frente a eso. No hay excusa, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Dice que no hay excusa para nosotros ver toda la creación y decir, no, Dios no existe. Porque la creación habla de Dios. Entonces cuando Dios dice, sea la luz, Él dice, aquí hay una foto de mí. Lo que estaba oculto. Porque todo lo que se ve hoy día, toda la creación, dice la palabra que fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que uno ve fue hecho de lo que no se veía. Estaba en lo oculto, estaba en el secreto de Dios. Estaba en la luz inaccesible de Dios. Pero un día el Señor dijo, muchachos, llegó el momento. He preparado todo, los tengo bendecidos, los tengo benditos, tengo el plan armado, tengo todo. Ustedes van ahora a nacer, ustedes ahora van a vivir en mi creación, en mi foto que yo les voy a dar ahora, ¿cierto? Me voy a dar a conocer. Ustedes me van a fallar, ustedes van a caer. Ustedes van a comer del fruto prohibido, ¿cierto? Y va a caer toda la raza humana, el pecado se va a insertar. Junto con el pecado se va a insertar la muerte, se va a insertar la vida angelical caída, va a ser perjudicada la mujer, va a ser perjudicado el hombre. El pecado los va a carcomer, va a venir la muerte, va a venir la condenación. La tierra va a estar en enemistad con Dios porque hasta la tierra fue maldita por causa de la caída del hombre, hermano. La tierra fue maldecida. Dios dice, por esta causa la tierra va a producir espinos y abrojos. Pero cuando uno mira esta creación, y hay lugares tan maravillosos, la tierra, cuando recién fue creada, era algo, hermano, que no nos podemos imaginar. Pero después de la caída del hombre, la tierra cae en un estado de vergüenza. Queda en un estado depresivo, la tierra queda estancada. Entonces Dios dice, ustedes van a cometer todas estas fechorías, todo esto ustedes lo van a cometer, lo van a hacer, ya, está bien, pero tranquilo, yo tengo todo solucionado. Pero no lo voy a solucionar sobre la marcha, porque ¿sabe qué? Nosotros estamos acostumbrados a solucionar las cosas sobre la marcha. Tenemos un problema, ahí andamos apurados. Tenemos otro problema y ahí andamos encima. No. Dios, en su presciencia, porque si usted, por si no sabía, Dios todo lo sabe, Dios conoce el futuro, Dios conoce todas las cosas. Entonces en su presciencia, Él sabía que íbamos a fallar, que íbamos a caer. Pero aún así, Él dijo, ¿saben qué? No importa, voy a llevar a cabo igual mi plan. Ustedes me fallen o no me fallen. Yo voy a llevar a cabo mi plan. ¿Saben por qué? Porque yo los amé antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo, yo proveí salvación. Mi providencia fue mi Hijo, mi providencia fui yo mismo. Dice Dios, yo mismo me pongo en el Hijo para pagar por ustedes, para que tengan acceso a esta luz inaccesible, a la cual ningún hombre podía entrar. Aleluya. Ningún hombre podía entrar a la luz de Dios, nadie. Por causa de la caída, por causa del pecado. Entonces papá dice, voy a proveer esto. Y hoy día, dice la palabra que cuando Jesús resucitó y ascendió a los cielos, dice la palabra que Él traspasó los cielos. Gloria a Dios. Él traspasó los cielos. O sea, Jesús, cuando resucitó y fue levantado al cielo, Él resucitó y se fue al cielo y dejó un agujero, por decir algo, un túnel. Por eso la Biblia dice que hoy día nosotros tenemos acceso gratuito al trono de la gracia de Dios para alcanzar el oportuno socorro. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Cristo abrió una puerta para tener acceso a lo que no era accesible. Hoy día el hombre sin Dios no puede acceder a Él porque Dios habita en luz inaccesible. Pero a través de Cristo tenemos hoy día la oportunidad y tenemos el privilegio como la iglesia, como los hijos de Dios, de acceder al Padre, al lugar que nos era prohibido, al lugar que estaba detrás del velo, al lugar que nadie podía acceder. Nosotros podemos acceder hoy día. ¿Sabe por qué? Porque Dios proveyó salvación antes de la fundación del mundo. No es por nuestras obras, es por su obra. No somos personas actuando como Cristo, es Cristo actuando en nosotros. Hay una diferencia abismante, hermano. No intente imitar a Jesús. No lo haga porque nunca lo va a poder lograr. Deje que Jesús actúe en usted para que pueda tener acceso a la luz divina de Dios y a todas sus riquezas que son insondables, son inescrutables, dice Pablo. Habla de estas características porque imagínese que Pablo cuando fue arrebatado arriba, imagínese todo lo que vio.
Vio el propósito de Dios. ¿Y qué significaba el propósito? Propósito significaba tener algo delante de él. Dios tenía un propósito delante de él. Y ese propósito era darse a conocer. Pero, ¿cuál era el propósito de Dios? Miren, el Padre, porque un padre, para que se llame padre, yo para llamarme padre tengo que tener hijos. Pero Dios no tenía hijos. Entonces, el Padre en su propósito, Él quería tener hijos. Gracias. Una generación de hijos e hijas. Su propósito delante de Él, siempre en el secreto de Jehová, miren, en la eternidad. Esto funcionaba ahí, en el secreto, en el consejo de Jehová, en el designio de su voluntad. Él tenía eso ahí, presente, todo lo contemplaba y decía, esto quiero yo. Quiero tener muchos hijos. Quiero tener una familia numerosa que pueda contemplarme a mí y puedan conocerme, que yo soy su padre. Él lo quería. Y el hijo, en su propósito, ¿qué quería? El hijo en su propósito quería tener una novia, una esposa, a quien amar, con quien estar. Que somos nosotros la iglesia del Señor Jesucristo. Somos su esposa, somos su novia. Tú y yo, un día nos vamos a casar en las bodas del Cordero. Nos vamos a casar con Cristo por la eternidad. Entonces, en su propósito eterno, el Padre quería tener muchos hijos. Estaba puesto siempre delante de su mesa. El Hijo quería tener su esposa, su novia. Y el Espíritu Santo quería tener una habitación donde morar. Un reino, aleluya, de gente donde poder habitar y donde poder moverse Él. El propósito eterno de Dios. Es simple, ¿verdad? Y es maravilloso poder contemplar a dónde Dios nos quiere llevar. Sacarnos de esta tierra. Mira, hermano, comience a orar. Usted que conoce a Cristo, que conoce al Señor, ore en esta dirección en la que oraba Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 17. Él oraba para que estos hermanos de Efesios pudieran comprender cuál es el propósito de Dios. Dios nunca ha cambiado su propósito. Su propósito siempre ha sido el mismo. Y nosotros pensamos que los propósitos de Dios es que Dios nos va a usar, hermano. Dios te tiene para grandes cosas. Dios te tiene para esto, para esto. No, no. Dios tiene un propósito. Y ese propósito Dios lo va a seguir llevando a cabo. Porque Él no tiene plan B ni plan C, tiene un propósito. Y en ese propósito Dios está trabajando. ¿Quieres tú trabajar? ¿Quieres tú ser colaborador para que este propósito se cumpla? ¿Quieres contemplar lo que Dios te ha dado? Mira, Dios te lo ha regalado. Dios no te está pidiendo cosas a ti. Dios no te está pidiendo que te portes mal. Él sabe lo que te cuesta. Él lo sabe, con lo que tú luchas, con lo que tú padeces. Él lo conoce. Pero a Él no le importa. ¿Sabe por qué? Porque fuiste amado, fuiste perdonado, fuiste hijo de Dios y más encima con herencia. Tienes un Padre que te ama y que te ha bendecido y más encima ha hablado bien de ti. Antes de que todas las cosas existieran, Él habló bien de ti. Él dijo, Él va a ser mi hijo. Él le va a costar, pero no importa. Yo lo voy a amar y lo voy a amar y lo voy a amar hasta que se cumpla mi propósito en Él. Esta es nuestra identidad. Los hijos de Dios. Debemos conocer al Padre. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, debemos conocer al Hijo. Y nosotros, la habitación del Espíritu de Dios, debemos conocer el Espíritu de Dios que escudriña todo lo de Dios, aún lo profundo. Por eso, te invito a que puedas pedirle un espíritu de sabiduría al Señor, un espíritu de revelación. Señor, esto no lo puedo comprender, pero revélamelo. Esto no es mental, hermanos. Esto se entiende en el Espíritu y se abraza ahí. Si tan solo pudiéramos ser sacados de la tierra. Un minuto, mira, como el apóstol Pablo fue sacado al tercer cielo, al paraíso, y vio cosas inefables, cosas ilegales. Eso significa inefable. Vio cosas que no le es permitido al hombre expresar, pero él las vio. Y él, como puede aquí, las empieza a desarrollar, porque hay tanta necesidad de hacerlo de él. Hay tanta alegría en su corazón de Pablo de decir,
quiero enseñarle esto, chiquillo, quiero enseñarle. Dios por fin ha revelado lo que no se le ha revelado a nadie, nunca jamás, ni en el antiguo pacto, ni a los profetas, ni a nadie se le ha revelado, sino que a mí me lo reveló Dios, miren, y así se lo puedo explicar. Entonces él empieza a explicar con sus palabras. Porque habían cosas, hermano, que no podemos entender. Hay cosas que no podemos comprender de Dios. Pero Dios quiere llevarte a ti y a mí a que lo conozcamos a Él. Por eso dice Pablo, yo pido que esto se dé, estos espíritus se den en el conocimiento de Él. No te enfoques en conocer tu doctrina. No te enfoques tanto en eso, hermano. No te enfoques tanto en portarte bien, porque igual vas a caer, igual vas a cometer cosas. Todos luchamos con cosas. Pero enfócate en conocerlo a Él. Qué lindo es que Dios te haya hablado una palabra de bien para ti, para tu vida. Dios habla bien de ti. La gente habla mal, pero no importa. ¿Sabe por qué? Porque antes de que existiera esa persona que me está tratando mal, existió otro en la eternidad. Amén. Que me dijo, yo te amo. Yo voy a orar por ti. Yo voy a pagar por ti. Yo te voy a hacer mi hijo. Él ya lo hizo, hermano. No hay nada que supere el amor de Dios, no hay nada que supere los designios de Dios. Hoy día todo se nos ha sido revelado. Miren, para ir terminando, quiero que podamos leer Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Miren lo que dice. Yo se lo voy a leer. Segunda de Timoteo 1, 9 y 10. Perdón. Dice así, miren. Quien nos salvó y llamó... Perdón, voy a leer desde el 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, miren, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, mire, escuche, ponga atención, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice ahí? Antes de los tiempos de los siglos. O sea, antes de los tiempos de los siglos, el Señor nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. La salvación no se gana por obras ni se pierde. ¿Por qué? Porque Él nos llamó antes de la fundación del mundo con un llamamiento santo, nos hizo de Él antes de que existiéramos. ¡Aleluya! Esta verdad tómala, hermano, tómala y descansa en esta verdad. Descansa en que Dios te amó, te salvó. Dios te santificó, Dios te justificó, te resucitó y te sentó en lugares celestiales sin que tú te dieras cuenta. Antes de que tú nacieras, Dios ya te tenía ahí arriba con Cristo sentado en lugares especiales, en lugares altos de autoridad, en lugares eternos, donde no existe el mal, donde la polilla ni el orín corrompen, donde no hay pecado, donde no hay muerte, donde no hay dolor, donde no hay llanto, donde no existen problemas. Ahí nos tiene Dios. Pero desde antes de que existiéramos, Dios ya nos tenía ahí. Qué maravilloso es contemplar estas cosas, hermano, estas verdades. Dios está recuperando hoy día esto. Debemos conocerlo. Y mire, y sigue avanzando, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, miren, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios habitaba en luz inaccesible. Ningún hombre podía acceder a Dios, nadie. Pero viene Cristo y dice, según el llamamiento santo, recibimos la gracia. A todo esto, ¿cuándo recibimos la gracia? ¿La recibimos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón? No. Aquí dice que la gracia nos fue dada en Cristo antes de la fundación de los tiempos. Gloria a Dios. Qué maravilloso es este Padre que tenemos, hermano. Antes de que nos tuviera como hijos, ¿cierto? Ya nos amaba.
Ya nos amaba como hijos. Antes de ser padre, Él nos amaba ya como hijos. Por eso tú eres amado. Antes de que tú existieras, ya eras amado. Antes de que estés pasando por este problema, tú eres amado. Antes de que estés en esta situación complicada que tú ves en este mismo instante, a lo mejor tú estás enfermo, a lo mejor tú estás pasando una situación difícil, no lo sé. No lo sé, pero papá quiere llevarte más allá. Sal de esta tierra, te dice el Señor. Elévate, elévate. Mira, yo te he puesto en lugares ahí celestiales, lugares eternos. Te he bendecido, te he hablado de amor, te he resucitado, te he perdonado tus pecados. Todo lo he hecho para ti, pero lo hice antes de que tú existieras. Gózate en eso, hermano y hermana. Entonces, todo lo que era inaccesible para Dios. Mira, o sea, Dios habitaba en luz inaccesible. Pero ahora viene Cristo y dice que Él sacó a la luz la vida. O sea, de lo que nosotros no veíamos, Él lo sacó, lo extrajo. Extrajo la vida de la luz. De ahí extrajo la vida y también la inmortalidad a través de su evangelio, que es Cristo en nosotros. O sea, hoy día Cristo en nosotros produce que tú puedas entrar a la luz inaccesible que es la vida. Dios es la vida. Y cuando Cristo viene a ti, tú puedes conocer quién eres, quién es Dios y quién eres tú para Él. Tú eres alguien precioso para Dios. Tú no eres un desperdicio. Tú eres algo provechoso para Él, porque Él quiere que tú le contemples. Entonces, demos gracias al Señor porque Cristo abrió una puerta que nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar esta puerta hoy día. Miren, hay gente escéptica a lo mejor, hay gente ortodoxa, no lo sé. Hay mucha gente que se basa mucho en la doctrina, mucho en la letra. Y no está mal estudiar la Biblia, hermano. No está mal. Uno tiene que leer la Escritura, ¿cierto? Llenarse y todo. Pero, ¿sabe qué? Si la lectura no nos lleva a la persona de Cristo, nuestra lectura es vana. No nos sirve. Tiene que producir vida en ti. Tiene que producir vida en ti. Que Dios te multiplique la gracia en esta hora. Es más, miren, ni siquiera deberíamos decir que Dios te bendiga. ¿Sabe por qué? Porque fuimos bendecidos antes de que existiéramos. Hoy día, si usted le quita esta palabra a las personas o a los hijos de Dios, nosotros mismos, nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta, pero Dios está haciendo un trabajo maravilloso en este tiempo. Dios está recobrando su persona, nos está atrayendo hacia Él. Yo quiero darme a conocer a ti, dice Dios. Personalmente, estoy para ti. Está la puerta abierta. Ya no soy lejano, no. Antes vivíamos, dice Efesios también, que vivíamos lejanos, apartados de la ciudadanía de Dios, en el mundo, sin ley, sin Cristo, sin Dios, así vivíamos. Pero ahora hemos sido hechos cercanos por medio de Cristo que nos amó. Amén. ¿Y sabe cuándo te amó Dios? Dios te amó cuando Él estaba en sus consejos, en su secreto, en la eternidad. No existía la tierra, hermano, mira, qué maravilloso. No existía nada creado, no había nada creado. Todo era espíritu, todo estaba en Él. Y allí Dios decidió amarnos. Amén. ¿Y sabe por qué existen todas las cosas creadas las que usted puede ver? Solamente para manifestarla por amor de nosotros. Así lo dice en el libro de Pedro. Dice que todas las cosas que fueron creadas existen solamente para manifestarnos a nosotros que Dios nos ama. Nada más. Para eso existen todas las cosas, todo es nuestro. Somos herederos de Dios, Dios es dueño de todo. Tú y yo somos dueños de todo lo que existe. No porque lo merezcamos, porque dice que no era por obra, ¿se acuerda que lo leímos? Dice que porque Dios nos entregó todas las cosas. Usted es amado, siéntase amado por Dios, hermano, hermana. Y pidamos al Señor que estas verdades eternas se sigan revelando de aquí en adelante. Amén. Así que damos gracias, papá, por esta palabra. Esta es la palabra del Señor para hoy. El próximo lunes seguiremos compartiendo, ¿cierto? Y bueno, le doy gracias al Señor por los que están conectados también, ¿verdad? Está conectada Natalia Molina. Soy nueva seguidora de la iglesia en Quillón. Que la gracia también sea para ti. Toma la gracia del Señor, ¿cierto? Toma la vida divina que te fue entregada, Natalia. Dios te ama y te ha amado siempre.
a lo mejor no lo has visto, pero Dios se está revelando y a través de su escritura y de su persona, que te está dando a conocer que Él te ama. Queremos dar gracias por también Eduardo, Emilio y Luchín, el Luchín. Dios te guarde, Luchín, también. La gracia de Dios sea en tu vida también, Luchín. Y también está pidiendo oración por Gerardito Ojeda, ¿cierto? Tuvo un paro cardiorrespiratorio. Vamos a estar orando igual por él, hermano. Hemos visto también algunas publicaciones que él está delicadito de salud en Puerto Montt. Nuestro hermano de la iglesia allá en Puerto Montt. Y también le doy gracias a papá porque estás conectado igual, Luchín. Que papito hable una palabra a tu corazón en esta noche, en este tiempo, ¿cierto? Necesitamos un refrigerio, necesitamos nosotros ser refrescados por la Escritura, hermano. Necesitamos ser refrescados por la persona de Dios. Lo necesitamos, lo necesitamos. Dios bendiga a mi papá también que está conectado, a mi mamá, a mi familia. Natalia también está pidiendo oración, ¿cierto? Por su hija que está desaparecida hace 11 días. También vamos a estar orando por ella, ¿cierto? No hay nada que escape de las manos del Señor. Estamos viviendo un tiempo de crisis, un tiempo difícil, ¿cierto? Pero es el mejor tiempo para nosotros, ¿cierto? La gente dice, hermano, no vienen tiempos mejores, vienen tiempos malos, vienen tiempos de angustia, hermano, estamos viviendo nuestro mejor tiempo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos está revelando su persona. Estamos conociendo a papá, por fin. Estamos conociendo el propósito por el cual todas las cosas han sido creadas, por el cual existimos nosotros. Estamos conociendo a papá, recién empezando a conocer, y vamos a estar en el peor tiempo. No, estamos, hermanos, contentos del Señor. Estamos, hermanos, expectantes de lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Para los hijos de Dios, hermanos, vamos de gloria en gloria, dice la Biblia. Y somos como la luz de la aurora, ¿cierto? Que va amaneciendo hasta que ya el día es claro y es perfecto. Así somos nosotros los hijos de Dios. Entonces usted no pronuncie palabras de maldición. No pronuncie palabras que no son correctas, porque Dios ya lo bendijo a usted. Usted es bendito, esté el tiempo bueno, esté malo, esté lloviendo, haya frío, esté enfermo, esté sano, tenga trabajo, no tenga trabajo. Usted es un hijo bendito de Dios eternamente. Amén. Así que tome esta palabra del Señor, ¿ya? Vamos a orar porque ya me estoy pasando, parece. Estaba como transformándome, hermano. Sentía que estaba pasando a otra dimensión. Pero vamos a bajar las revoluciones, ¿cierto? Es que es tan maravilloso, hermano. Mire, es tan lindo poder darle... Esto es tan rico porque uno puede ver que es el Espíritu de Dios, hermano, que quiere expresarse. Jesús, el papá, nuestro papito, quiere expresarse, quiere darse a conocer. Amén. Así que vamos a orar a papá, ¿ya? En esta hora, vamos a orar. Natalia Molina con su hijo y Gerardo. Ya. Vamos a orar. Le invito a hacer una pequeña oración antes de dar término a este tiempo que hemos tenido. Señor, te damos gracias esta hora en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, porque tú eres bueno. Gracias porque nos amaste antes de que existiéramos. Antes de darnos cuenta que existió, que vino un Jesús a la tierra, ya éramos amados, ya éramos perdonados. Antes que se levantara esa cruz en el Gólgota, Señor, tú ya nos amaste, nos diste bendiciones eternas, nos hiciste santos, nos hiciste justos, sin mancha delante de ti, nos hiciste hijos por medio de Cristo, nos hiciste herederos, nos diste herencia, Señor, nos diste la gracia, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Hay tanto por qué agradecer, Señor, pero por tu persona te damos gracias, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres santo, porque tú eres paciencioso, eres misericordioso con nosotros, Señor. Tienes paciencia con nosotros, nos esperas, Señor amado. Gracias por eso, papito. Pero a esta hora también hay gente delicada, Señor, de salud, principalmente a esta hora oramos por Gerardo, Señor amado, creyendo, papito, que tú eres su papá. Tú no eres ajeno a él, él es tu hijo, Señor. Y sabemos que está en un proceso difícil, allí quizá hospitalizado, no lo sé en qué estado estará. Mas tú lo conoces, Señor, pero oramos por nuestro hermano, porque es parte del cuerpo y nos dolemos, Señor, cuando alguien está pasando una situación difícil.
pero también pedimos que tú te reveles a Él en este tiempo. Amén. El mejor tiempo para tu revelación es cuando nosotros somos débiles, Señor. Porque Pablo estaba preso en un tiempo difícil y le revelaste las cartas más profundas de la Biblia, Señor. Asimismo, si Gerardo está en un tiempo difícil, en un tiempo de dificultad, de enfermedad, revélale tu persona más profundamente, Señor. Date a conocer en el nombre de Jesús de Nazaret. A esta hora reprendemos al ángel de la muerte. A esta hora atamos al hombre fuerte, toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Toda arteria tapada, Señor, en el nombre de Cristo, que cobre vida lo que está muerto, Señor. Toda musculatura detenida, Señor. Toda articulación que tenga problema. Oramos por la salud física de nuestro hermano y proclamamos victoria en él. También oramos por Natalia, Señor, que está desaparecida hace 11 días. Señor, tú eres un Dios que para ti nada te es oculto, Señor. ¿Dónde podremos ocultarnos de ti? En ninguna parte, Señor. Por eso oramos, Señor. Sea por extravío de ella, Señor amado, o por secuestro, por lo que sea, tú sabes dónde ella está. Tú sabes en qué lugar está, en qué situación está, qué está padeciendo, Señor, si ha comido o no, si está bien de salud, tú lo conoces. Pero nosotros oramos con la autoridad que tú has dado a la iglesia, Señor, que has dado toda autoridad de la iglesia y has puesto todas las cosas, Señor amado, debajo, Señor amado, de nuestros pies. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, para que aparezca esta niña. Oramos, Señor amado, donde quiera que esté esta hora, en el nombre de Jesús. Ordenamos, Señor, que aparezca en el nombre de Jesús como iglesia, Señor. Oramos, papá, para la tranquilidad también de su familia, de su madre, Señor, que a lo mejor está expectante, Señor, no dormirá, está atribulada, está congojada. Oramos, Señor, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, repose en su mamá y en toda su familia, papá. Te damos gracias por este tiempo. Queremos seguir, Señor amado, en estas verdades eternas, Señor. Queremos seguirte conociendo. Te pido un espíritu de sabiduría, de revelación, para mí principalmente y para todos los que están oyendo, Señor, y para todos los que van a escuchar este audio también, este video, papito, se nos puedan abrir nuestros ojos espirituales y conocer a la persona más maravillosa que existe, Señor, en el universo, que nos has amado, Señor, con amor eterno, que nos llamaste con cuerda de amor, papá, aun cuando no lo merecíamos. Decidiste amarnos, Señor, por tu voluntad propia. Nadie te obligó, nadie te dijo que lo hiciera. Tú lo quisiste, Señor. Por eso gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que Dios te multiplique en gracia, que la gracia de Dios crezca en ti y que la sabiduría, la revelación, todo lo que está oculto, todo lo que está detrás del velo, todo lo que no has podido ver, que el Señor te lo revele, que el Señor lo traiga, que el Señor te lo muestre en sueños, te lo muestre en visiones, que el Señor te lo muestre en tu espíritu donde Él vive y puedas recibir esta verdad y puedas conocer al Dios verdadero, al Dios auténtico. No te guíes por fábula, no te guíes por pensamientos, por filosofías huecas, no te dejes llevar por esas cosas, sino déjate llevar por aquel que te ama desde antes que tú existas, desde antes que existan las cosas. Déjate llevar por Él, por su espíritu. Búscalo en tu espíritu. Dios vive dentro de ti. No necesitas que alguien te bendiga. Tú eres bendito. Créelo en tu espíritu. En el nombre del Señor. Damos gracias, papá, a esta hora. Nos veremos el próximo lunes. Y las reuniones también. Recordar, el día miércoles estamos a las 7:30 reuniéndonos acá en casita. Población La Esperanza, pasaje 1364. Y todos los lunes estamos impartiendo también una palabra del Señor para tu vida. Una palabra que cobre vida, esta palabra. Que no sea solamente, ¿cierto?, una doctrina o lee la Biblia. Porque toda la gente está chata de eso, pues, hermano. Entonces, conozcamos a Dios. Dios quiere Dios se dio a conocer, conozcámoslo. ¿Ya? Así que eso. Les amamos mucho, mucho cariño para todos los que están conectados. Esperamos que sean muchos más en la próxima. Así que para mi tía Lucy también, antes que se corte, Lucy Sangüesa, me crecí